Muy bien, nos toca desarrollar lo que es la generación del 98 y la generación del 27, ¿sí? Hasta el tema del día de hoy viene en tu evaluación de mañana, ¿correcto? Solo a base de un tipo repaso, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto, ¿sí? Miren, nosotros en la primera semana, en la semana 1, desarrollamos lo que eran los géneros literarios y las figuras, ¿verdad? Esa fue nuestra semana 1. Vimos los géneros épico, donde encontrábamos a la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Luego veíamos al género lírico, donde encontrábamos la oda, el canto de alabanza, la elegía, el canto por el fallecimiento de un ser querido, la égloga, el canto pastoril, ¿no? Que habla de amores de pastores. Veíamos el epigrama y también encontrábamos lo que era ay, pero siempre se me olvida, ¿cuál era la quinta, chicos? Siempre me olvido de la quinta, el quinto tipo de poemas. ¿Alguien se acuerda por ahí de manera que estamos repasando? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era el quinto tipo de poema que encontrábamos? ¿Se acuerdan o no? ¿Han estudiado o no han estudiado, chicos? De repente les viene, no, ya está, ya dije égloga, elegía, ya dije oda, ya dije epigrama, la sátira, ¿no? Creo que sí, me parece que esa es la que encaja ahí, la sátira. Ahora, luego vimos en el teatro, ¿verdad? Teníamos la comedia, la tragedia y el drama, en el género narrativo, la novela y el cuento, y en el expositivo, el ensayo. Nosotros veíamos también en figuras literarias solo 5 figuras. ¿Cuáles son esas 5 figuras literarias? Metáfora, anáfora, ¿verdad? La anáfora porque repite palabras al inicio de cada verso, la metáfora es cuando con una palabra quiere dar otra idea, hablábamos de la hipérbole y la exageración, el hipérbaton cuando cambias el orden de las palabras en una oración, y por último, ¿qué más encontrábamos? El símil, ¿verdad? Cuando comparabas a través de conectores como tal cual, o tal como, o como. Esas son las figuras. Semana 2, literatura griega, ¿verdad? Encontrábamos que características de la literatura griega, antropocéntrica, el destino inevitable, equilibrio entre forma y contenido, la parte mitológica, ¿verdad? Esas son características de la literatura griega. Obras, la Ilíada, el poema épico, 24 cantos, veíamos el tema de la cólera de Aquiles, ¿verdad? Enfrentados entre troyanos y aqueos. En la Odisea era lo que estábamos viendo del trayecto de regreso de Odiseo a Ítaca, ¿correcto? Ya está. Luego, ¿qué más veíamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Veíamos también el teatro, ¿verdad? Que tenía a los trágicos como Edipo, Sófocles, ¿verdad? Y encontrábamos la obra Edipo Rey, encontrábamos la obra La Orestiada, ¿verdad? Que es la primera obra en trilogía que se presenta, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Luego, ¿qué vimos en la semana 3? ¿Te acuerdas o no? Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, este famoso poema religioso, el trayecto por el paraíso, el purgatorio y el infierno, donde Virgilio lo guía y luego en el paraíso lo guía Beatriz, ¿verdad? Uso del verso en decasílabo, agrupado en tercetos, ¿sí? Luego veíamos en la semana 4, realismo y romanticismo, ¿verdad? Encontrábamos al romántico muy subjetivo, individualista, exaltando al yo, ¿verdad? Idealizando la vida. Encontrábamos las cuitas del joven Werther ahí, y el Sturm und Drang, que era la escuela, ¿no? Que inicia el romanticismo en Alemania. El realismo, ¿no? Descripción detallada, por eso usan las novelas, la objetividad, ¿verdad? ¿Qué más veíamos en el realismo, chicos? Uso de la parte científica, ¿no? La influencia por el método de la observación. ¿Qué más encontrábamos? La razón sobre los sentimientos, ¿verdad? Encontrábamos obras como
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, encontrábamos obras como Eugenia Grande, de Honoré de Balzac, y encontrábamos obras como Crimen y Castigo, de nuestro querido Fedor Dostoyevsky. ¿Sí? Ya está. En la semana 5, vanguardia. Encontrábamos los 5 ismos de vanguardia. Futurismo, exaltación a la máquina, a la velocidad. Encontrábamos el cubismo, exaltación a las, no exaltación, ¿no? Juega con las formas, las líneas, los trazos, figuras geométricas. Expresionismo, lo caótico, lo, llamémoslo así, lo que rompe con la lógica, ¿verdad? Lo absurdo. Encontrábamos el dadaísmo, ¿no? La escritura automática. Encontrábamos el surrealismo, ¿no? Inspirado en el mundo de los sueños y el inconsciente. Encontrábamos ahí la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, ¿verdad? Muy bien. Encontrábamos también a la Generación Perdida, este grupo de escritores norteamericanos exiliados, y veíamos a Hemingway con El viejo y el mar. ¿Te acuerdas? Ya, esa es la semana 5. Semana 6 y 7 fue 6, época medieval española, El cantar del mío Cid, donde veíamos las 3 partes, el destierro, el casamiento de las hijas y la afrenta de Corpes. Encontrábamos que el tema principal es la recuperación de la honra de este personaje medieval. Hablábamos de una tendencia, porque hablábamos del Mester de Juglaría, que era anónimo, hablaba de temática histórica nacionalista, mientras que la tendencia culta, ¿no? Donde encontrábamos al Mester de Clerecía, tenía como un enfoque religioso, ¿verdad? Y utilizaban la métrica regular. Muy bien. Luego vimos la parte del siglo de oro. La primera etapa, que era la etapa de renacimiento. Ahí teníamos a Fray Luis de León y a Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Con su poesía, utilizando los tópicos del carpe diem, el vive ahora, vive el momento, el locus ameno, descripción del lugar ameno, y el beatus ille, la exaltación, ¿verdad? Por el paisaje o por el campo. Entonces ahí tenemos los 3 tópicos. Uso de formas estróficas como la lira, la octava real, el soneto y más. La semana pasada vimos el barroco, teatro popular, teatro cortesano, popular, teníamos a Félix Lope de Vega, ¿verdad? El que reorganiza el teatro español, incorpora al personaje gracioso, utiliza diversas formas estróficas, le gusta entretener al público. Por otro lado teníamos a Pedro Calderón de la Barca, tendencia culta, lenguaje refinado, usa alegorías, utiliza conceptos filosóficos. La vida es sueño y Fuente Ovejuna para Félix López de Vega. Narrativa, ¿no? Barroca, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Donde se da a luz a la cantidad de novelas que empiezan, las novelas de caballería, las novelas pastoriles, las novelas también, llamémoslo así, de amorosas y más. Las 2 partes del Quijote, ¿verdad? En total en la primera parte sus 2 salidas y en la última su tercera salida. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Estamos bien? Ahí te hice recordar un poquito. ¿Algo te acordaste con esto ya? Ahora vamos con la generación del 98 y 27. Nosotros decíamos la semana pasada que el siglo de oro fue una época, la mejor época para España, el momento más álgido, el mejor momento esplendor de las letras y el arte. ¿Sí? Pero profesora, después de vivir su mejor momento, ¿qué le toca a España? Después de estar en el momento, en el pico más alto, ¿no? Cuando consigues lo mejor, viene la caída, la decadencia de España. ¿Por qué, profesora? Porque España va a vivir este acontecimiento. La generación del 98 se va a llamar así por esto, porque en el año de 1898, España va a perder a sus 3 últimas colonias. ¿Cuáles son? Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos le va a quitar estas colonias a España. ¿Y esto va a desencadenar en qué? Crisis social, política y económica. Lo que se llamaría el desastre nacional. ¿Sí?
Entonces, frente a esta problemática, los autores de este año se van a llamar Generación del 98, haciendo alusión a este acontecimiento histórico. Muy bien, empezamos. ¿Qué características van a tener estos autores? Primero, el sentido autocrítico, chicos. ¿Cómo así? Bueno, estos autores se van a centrar en analizar la realidad de España, ¿no? La parte económica, la parte educativa, las artes, las letras, y ver cuáles fueron los errores que se cometieron, ¿no? Los errores del pasado. Así como cuando tú dices, ¿no? Cuando das una evaluación, un examen, y dices, mira, me equivoqué acá, en este curso, en este curso, en este curso, en este tipo de temas que no me acordaba, en este tipo de temas que se me hace complicado. Entonces, una vez que yo ya hice mi análisis de ver mis errores, ahora voy a buscar soluciones. Entonces lo que hicieron ellos fue lo mismo, ¿no? Analizar la situación del pasado para buscar cómo solucionar la crisis de esa época, de ese momento. Siguiente característica, revalorización de lo español, darle un nuevo valor a lo español. Profesora, ¿y cómo es que se va a revalorar lo español? ¿A través de qué? Van a optar, ¿por qué, chicos? Por buscar recordar, conmemorar los mejores momentos vividos por España, ¿no? Por ejemplo, el siglo de oro, la parte histórica, ¿verdad? Recordar aspectos de su tradición, y para ello van a utilizar un lugar importante, el lugar de Castilla. A ver, pregunto, chicos, pregunto a todos ustedes, ¿por qué Castilla viene a ser un lugar tan importante para España? Tanto así que se va a convertir en el símbolo de la revalorización en la generación del 98. Por el Cid puede ser, claro está, porque tiene que ver con esa época del rey Alfonso, muy bien. ¿Por qué más? Porque ahí es donde se va a dar origen al idioma castellano. Claro. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el centro. Castilla se va a convertir en el centro organizacional de la parte administrativa, política, económica, educativa de España. El lugar más importante, tal vez, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver la revalorización de lo que es el paisaje castellano. Ahora, encontramos otra característica, la inclinación por el ensayo. Bueno, profesora, si lo que se buscaba era la crítica, la reflexión, el tipo de texto que mejor funciona para esto es el ensayo, ¿no? El género expositivo, porque permite plantear ideas de crítica para poder llevar así a la reflexión a la sociedad española. ¿Qué estilo utilizan? Bueno, un estilo sobrio. ¿Qué quiere decir el estilo sobrio? Sin adornos, sin decoraciones, lenguaje directo, sencillo, para que todos lo puedan entender. Si necesitamos que el pueblo español reflexione sobre los errores del pasado, criticando las situaciones que vivieron y viendo cómo mejorar, necesitamos que el lenguaje sea directo y sencillo, ¿no? Para que todos lo puedan entender. Estilo sobrio. ¿A qué nos referimos con depurado? Con un estilo elaborado, bien redactado, ¿no? Que sea pulcro, que esté bien hecho. Entonces a eso nos referimos con sobrio y depurado. Hasta aquí pregunto, ¿quedaron claras las características de la generación del 98, chicos? A ver, ¿qué dicen por ahí en el chat? ¿Qué dice el pueblo, por favor? ¿Todo ok? Con estas 5 características, por si acaso te vinieran mañana, ¿no? Características de la generación del 98, para que tú puedas identificar en algunos poemas, ¿no? De Machado, de repente. Vamos a verlo con estos autores. Miren, aquí tenemos, correcto, a la generación del 98. ¿Sí? Tenemos a todos los intelectuales de la época liderados por Miguel de Unamuno, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que buscaban estos autores, chicos? Buscaban redefinir el concepto.
de España, darle un nuevo sentido y significado a lo que es España, ¿no? Los españoles necesitaban volver a darle un sentido a lo que es ser españoles. Entonces ellos se van a encargar de eso. Encontramos a quiénes: a Pío Baroja, a Sorín, Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, ¿verdad? Y encontramos a un poeta de transición, ¿no? Este poeta, Juan Ramón Jiménez, disculpa, Juan Ramón Jiménez es un poeta de transición porque él va a tener aspectos o características de la literatura de la generación del 98 y también de la generación del 27, por eso decimos que él que está como que en el medio, ¿no? Ahora, ¿a quiénes vamos a ver en este momento? A Antonio Machado. Bueno, él estudia filosofía y letras en Madrid, se va a dedicar a la enseñanza del francés, ¿no? Él se va como profesor de francés a un lugar llamado Soria, y ahí descubre el paisaje castellano, ¿no? Se maravilla con el paisaje que encuentra, además de conocer allí a su gran amor y a la que se convertiría en su esposa, Leonor Izquierdo, ¿sí? Él admiraba mucho a la obra de Rubén Darío. Sí, profesora, Rubén Darío lo vamos a ver la otra semana, ¿no? El iniciador del modernismo acá en Hispanoamérica. Pero él tenía justamente mucha afinidad con este autor, tanto así que copia, ¿no? Como por ejemplo el hecho de utilizar la musicalidad, ¿no? La belleza en sus textos. Muy bien. Campos de Castilla, ¿no? Este es un poemario, ¿sí? Tiene 3 partes, 54 poemas aproximadamente, y va a emplear símbolos, ¿no? Va a utilizar símbolos como la fuente, el río, el reloj, el mar, el camino, ¿sí? Va a desarrollar poemas de temática amorosa, ¿sí? Porque justo su esposa muere y él va a dedicarle muchos de sus poemas a ella. Además de también tener un tipo de poesía reflexivo, autocrítico, ¿no? Ante la historia de España. Vamos a verlo en este fragmento de poema. A orillas del Duero. Dice así: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña, la sangre derramada recuerda cuando tuvo la fiebre de la espada. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira, cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Pasó sobre sus campos aún el fantasma yerra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. A ver, ¿qué podemos encontrar en este poema? ¿Qué podemos encontrar aquí? A ver, ¿qué ves? ¿A parte amorosa o parte reflexiva en este poema? La parte reflexiva, ¿verdad? Claro, porque acá la temática tiene que ver con la descripción del paisaje castellano 1, ¿verdad? La parte descriptiva y la parte reflexiva por la importancia histórica, porque dice, mira, ayer dominadora, habla de la sangre derramada, ¿te das cuenta? De los campos, ¿no? Que el pueblo ponía a Dios sobre la guerra. Justamente la importancia histórica del río Duero, ¿no? La historia de esa tierra española. Entonces ahí está la parte descriptiva, ¿no? La parte reflexiva, disculpa. Entonces, acá vamos a encontrar varias metáforas también, ¿no? Porque el poema no está completo, ¿no? Pero si tú lees el poema completo, vas a ver también el uso de símil, de metáforas, ¿no? Que representan justamente el pasado histórico. Por ejemplo, hay una parte donde habla de las ballestas, del arquero, de los harapos esparcidos, de la torre, las coronadas, ¿no? Describe el paisaje, las batallas, los enfrentamientos que vivieron los españoles. Entonces, ahí vemos la parte reflexiva. Ahora, vamos a ver uno de los poemas tal vez más conocidos, ¿no? Que nosotros hemos escuchado de Machado, que dice, ¿no? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Profesora, mira, ¿es un lenguaje sencillo? Sí, porque todas las palabras que están ahí las conoces. ¿Es un lenguaje sobrio? También, porque no adorna mucho las palabras, ¿verdad? Fíjate lo siguiente, el camino representa la vida, ¿verdad? Y nosotros somos ese caminante que va dejando huellas en el camino, que vas poco a poco construyendo al objetivo a donde quieras llegar. Nosotros vemos que Machado ve la vida no como algo ya trazado o definido, sino como algo que nosotros construimos día con día, que nosotros consigamos nuestras metas o lo que nosotros vayamos a tener en el futuro va a depender del trayecto que le demos a este camino, de lo que hagamos todos los días para poder conseguir lo que más tarde nos depara en la vida, ¿no? Entonces eso también tiene que ver contigo, ¿no? Tu futuro es futuro ingresante a la uni, ¿no? Tu camino es largo, profesora, pero tú todos los días haces algo para poder conseguir la meta que deseas, que es ingresar, estudiar. No eres un caminante que va construyendo ese camino, no ese futuro para tu vida. Entonces, ese es un buen poema, ¿no? Para todos ustedes, mis queridos estudiantes. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con la generación del 98. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Hasta aquí, para pasar a la generación del 27. ¿Qué dicen por ahí? A ver, chicos, preguntitas sobre lo que acabamos de ver. Todo ok, entonces. A ver. Profesor, ¿por qué a esta siguiente generación se le denomina generación del 27? Bueno, resulta que estos autores, este grupo, se va a denominar así en honor a los 300 años que se cumplía en 1927 de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Bueno, profesor, ustedes dirán, nosotros no hemos visto quién es él, ¿no? ¿Quién es Luis de Góngora? Te cuento un poquito. Luis de Góngora es conocido por su poesía y también por su teatro. ¿Sí? Él pertenece al siglo de oro español, pero en la etapa barroca, ¿sí? En la etapa barroca, ¿ya? Claro, el narizón, ya, ¿te acuerdas de Quevedo, no? El poema que le dedica a una nariz, sí, ¿te acuerdas, no? Ya, claro, se la dedica a él, porque recuerda que Francisco de Quevedo y Luis de Góngora eran enemigos, ¿no? Siempre se mandaban ahí, en sus poemas se mandaban sus llamados así insultos, ¿no? Se mandaban sus indirectas. Entonces, Luis de Góngora representa lo que es un tipo de poesía complicada, compleja, una poesía que él incluso desarrolla el movimiento culterano, ¿no? Dentro de sus obras. Encontramos, por ejemplo, en él, ¿no? Lo que es la parte hermética, ¿no? De difícil comprensión de su poesía. Mientras que nuestro querido Francisco de Quevedo era un tipo de poesía más sencilla, más burlona, ¿no? Más sátira. Ahora, hay un autor peruano que le hizo una apología a Luis de Góngora. A ver, ¿alguien se acuerda por ahí? Apología a Luis de Góngora. A ver, no recuerdo muy bien si es que hay algún escritor peruano. Me parece que había uno que se llamaba Francisco Martínez. Sí, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Hay un tipo de apología a favor, ¿no? De lo que era Luis de Góngora. Pero no sé si era peruano o no, no recuerdo muy bien. ¿Sí? No recuerdo muy bien si era peruano o no. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? De este grupo vamos a encontrar a quienes, ¿no? A muchos autores, de los cuales va a destacar Federico García Lorca, ¿no? Uno de los tantos. Pero, ¿qué contexto vivieron los de la generación del 27? Era un contexto diferente, no era el mismo que vivieron los del 98, definitivamente, ¿sí? Profesora, una consulta. ¿Qué contexto vivieron? Uno,
¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos que en el siglo XX se ve lo que es el inicio de la vanguardia en toda Europa? Aquí. Estos autores van a tener ahí sus gotitas vanguardistas, porque justo en esa época se estaba dando la vanguardia en toda Europa. Otro contexto, lo que era el fascismo, el nazismo en todo lo que es Europa. Mussolini, Hitler, y en España, ¿quién era? ¿Te acuerdas o no? ¿Quién quería implantar su dictadura fascista en España? ¿Te acuerdas o no te acuerdas quién es? Ya por historia, ¿no? Debemos recordar que era Francisco Franco. Entonces se estalla la llamada guerra civil. Entonces, en todo este contexto va a vivir la generación del 27. Problemas internos, luchas políticas, la aparición del vanguardismo. Ahora, ¿qué características van a tener estos autores? Uno, actitud renovadora. Claro, producto de la vanguardia, ellos también van a querer renovar el lenguaje, experimentar con la forma como lo hacían los cubistas con los caligramas, ¿verdad? Entonces también van a querer experimentar con la forma. Otra característica, síntesis entre la vanguardia y la tradición. ¿Cómo así? Van a utilizar aspectos de vanguardia y aspectos de tradición española. ¿Qué tal mix, no? Ese remix es más fuerte de lo que te imaginas, porque mezclar vanguardia con lo tradicional. Por ejemplo, ¿qué emplearon de la vanguardia? El verso libre. ¿Cómo es el verso libre? Ese verso que no tiene rima. Ese es el verso libre. ¿Qué más utilizaron? La metáfora, ¿no? Utilizaron la metáfora, por ejemplo. Profesora, ¿qué de español tradicional tuvieron? El uso de, por ejemplo, lo tradicional como el romance, ¿no? Lo tradicional como tomar los modelos de los autores del siglo de oro en poesía, por ejemplo, ¿no? Garcilaso, Fray Luis, Góngora, Quevedo, por ejemplo. 3. Preferencia por la poesía. Claro, mientras que en la generación del 98 se tenía preferencia por el ensayo, por el género expositivo, aquí más bien va a ser la poesía la predominante. Pero también había teatro, ojo, no hay que olvidar ello, ¿sí? Buscaban y tenían la tendencia al equilibrio. ¿Cómo así, profesora? ¿No? Integraron, ¿no? Buscaban integrar, por ejemplo, la parte intelectual con la parte sentimental, lo culto con lo popular, lo universal y lo español, ¿no? La integración de todo eso opuesto dentro de sus obras. Y cuando hablamos, por ejemplo, de sustituir lo real por una mágica sobre realidad, ¿no? Claro, a ellos no se van a enfocar en los aspectos reales o de la situación problemática, sino también van a buscar un mágico mundo, ¿no? Idealizado, creado por ellos. A ver, ¿a quiénes tenemos aquí, chicos? Tenemos a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Pedro Salinas, a Vicente Alexandre y Luis Cernuda, ¿correcto? Tenemos a estos autores. Miren, ¿qué tales títulos? Si tú te fijas, por ejemplo, aquí, ¿no? Los placeres prohibidos, espadas con labios, la destrucción o el amor, la voz a ti de vida, razón de amor, marinero en tierra, sobre los ángeles, romancero gitano y poeta en Nueva York. ¿Ya? ¿A quién vamos a ver nosotros? A Federico García Lorca. ¿Qué podemos decir de Federico García Lorca? A ver, primero, ¿no? Poeta y dramaturgo, ¿no? E incursiona en los dos géneros. ¿Sí? Él es uno de los poetas tal vez más influyentes y populares de este siglo XX, ojo, ¿sí? Es uno de los más influyentes como poesía y también es el que va a instaurar las cimas del teatro español de esta época. Hay que recordar lo siguiente, ¿no? Él se encontraba en una situación muy mala, ¿sí? Tanto así que es trasladado a un pueblo, ¿no? Donde va a morir fusilado, lo fusilan, ¿no? Y lamentablemente ahí termina su vida.
¿Cómo era la poesía de nuestro querido Federico García Lorca? Bueno, una poesía trágica, ¿no? Una poesía que va a mezclar lo tradicional, ¿no? Que va a mezclar lo popular, ¿no? Y va a usar también elementos vanguardistas, definitivamente. En Romancero Gitano, ¿sí? Que es la obra más conocida, ¿no? La más famosa, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, su originalidad como autor, ¿no? Su hermetismo, ¿no? Cierta dificultad ahí, ¿ya? El gusto por los elementos populares, utilizar símbolos, por ejemplo, él utiliza los símbolos de la luna y los cuchillos, por ejemplo, dentro de sus obras. Entonces, eso es algo típico de él. Ahora encontramos en Poeta en Nueva York, ¿no? Su etapa más vanguardista porque está influenciado por el surrealismo, ¿no? Que tiene que ver con la parte del sueño, ¿no? Del inconsciente, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos uno de sus poemas, ¿no? De romancero gitano, correcto, que se llama La casada infiel, ¿sí? Vamos a leer acá todas las Melisas Paredes, ¿no? A ver, ¿qué dice? Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Profesora, ¿de qué me habla en este poema? ¿Qué temática? La temática amorosa, la temática erótica, porque te está describiendo el encuentro entre estos dos amantes, ¿no? Como este gitano, porque ahí ves la imagen, él es un gitano, se lleva a esta muchacha al río, ¿no? Pensando que era mozuela, pero en verdad tenía marido. Profesora, ¿qué encontramos en Romancero Gitano? Justo, ¿no? Lo que vamos a ver, la parte del mundo gitano, ¿no? Llevar este gitano andaluz, ¿no? Conocer sus costumbres, ¿correcto? Vemos también que este pueblo gitano siempre en España ha sido un pueblo marginado, ¿no? Recuerda que los gitanos siempre han sido vistos de mala manera, ¿sí o no? Llevados al maltrato, han estado al margen de la sociedad, relegados, ¿no? Y siempre se les da adjetivos calificativos negativos, ¿no? Por su estilo de vida, por la forma en la que viven. Profesora, más o menos, ¿cuántos poemas vamos a encontrar en Romancero Gitano? Encontramos 18 poemas, ¿verdad? 18 poemas. ¿Qué utiliza? El romance, ¿no? El romance es un tipo de poema antiguo y popular, ¿sí? Eran versos de 8 sílabas, versos libres, asonantes, ¿no? Sí tenían cierta rima, pero una rima asonante, donde solo las vocales coincidían. Vemos también que utiliza las metáforas, ¿no? Aquí utiliza el temática del amor, en este caso del erótico, ¿verdad? Y vamos a ver que en otros poemas va a desarrollar lo que es la muerte, la venganza, la soledad, sobre todo cómo actúa el pueblo gitano, ¿no? La forma de vida de estas personas. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es su teatro, ¿ya chicos? ¿Qué características tiene el teatro lorquiano? Primero, ¿no? Aquí las mujeres tienen los roles protagónicos, ¿no? Son las que van a mover toda la historia que se va a presentar en el teatro. Otra característica son los designios, ¿no? Los designios o los propósitos, la intención, ¿no? Los designios de códigos sociales, profesora. Nosotros, ¿a qué le llamamos códigos sociales, chicos? A ver, códigos sociales son las normas, las formas de comportarse en sociedad, ¿no? El rol o papel que tienes para cumplir. Entonces aquí vamos a ver que la mujer tiene tal rol, ¿no? El varón tal, cumple con cada uno con el rol que le corresponde en la sociedad.
El marcado realismo, ¿no? El hecho de que se utilicen situaciones que podrían suceder con total normalidad en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real de las personas. Y la, cómo es que incorpora, ¿no? Elementos populares como que, ¿no? Los pregones, cuando van a cantar, ¿no? Van a decir las canciones, las danzas, las fiestas, ¿no? Los personajes propios, populares de esa época. Ahí está el Teatro de Lorca. ¿Qué obra vamos a ver el día de hoy? Bodas de sangre. Esta es una tragedia, ¿no? Ya de por sí el título nos da un indicio. Es una obra corta, en realidad es una obra breve, ¿no? Es una obra muy breve y está dividida en 3 actos, es una tragedia, ¿sí? Primero, un aspecto importante, que el único personaje que tiene nombre propio es Leonardo. Todos los demás, nombre común, ¿no? La novia, el novio, el padre, la madre, vecina, criada. El único que va a tener un nombre propio es Leonardo. Ahora, hay que entender lo siguiente. Profesora, se encontraban al inicio la madre y el novio. El novio es un hombre trabajador, honrado, ¿sí? Y él representa justamente al típico hombre de pueblo, ¿no? Trabajador, luchador, que tiene sus tierritas, su viñedo, ¿no? Ya productivo para poder casarse. Y la madre, ¿no? La madre es una mujer que ha sufrido mucho. Ella ha perdido a sus hijos porque se han enfrentado a la familia de los Félix y los han asesinado. Y entonces el único que le queda es su último hijo, ¿no? Entonces este hijo, el novio, le dice, madre, me voy a casar. Ya tengo ya mis viñedos, ya tengo mi terrenito, todo para casarme. Y la madre eso le entristece mucho porque piensa que con ello va a perder a su último hijo. Ella, a pesar de esto, decide ir con él a pedir la mano. Pero antes de que ella vaya a pedir la mano, sucede que una de sus vecinas, siempre, nunca falta, por eso viene la parte real, ¿no? La vecina chismosa, ¿no? Que le dice, ¿no? Uy, tu hijo se va a casar con ella, no tienes idea todo lo que se dice de ella, ¿no? Que ha estado con uno, con otro, con otro. O sea, la pinta como una mujer promiscua, ¿sí? La pinta como, como una mujer promiscua. Ahora, vemos lo siguiente. Esta madre, después de lo que le dice la vecina, queda aún más preocupada, ¿no? Por el hecho de que su hijo se vaya a casar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Lo acompaña a donde la casa de la novia, y cuando conoce a la novia, ¿no? La madre queda más tranquila, ¿no? Porque ve en ella una mujer bonita, una mujer de clase acomodada, ¿no? Entonces se da cuenta que su hijo no va a tener ningún problema en casarse con ella. Vamos a ver lo siguiente. Llega el día de la boda, pero hay un pequeño paréntesis que quiero hacer acá. La novia no estaba enamorada del novio. ¿Qué, profesora? Entonces, ¿por qué acepta casarse con él? Lo que sucede es que ella todavía seguía pensando en su ex. Ay, profesora, ¿por qué me hace recordar lo mismo me pasó a mí? Ella seguía pensando en su ex. ¿Quién era el ex? Escribe el nombre. Leonardo Félix. La novia hace mucho tiempo había tenido una relación amorosa con él, pero este ya se había casado, ya tenía un hijo, una familia establecida. Pero ella, a pesar de eso, seguía enamorada de él. Entonces sucede que en su mente todavía pasaba, ¿no?, la idea de estar con Leonardo. Y de todas maneras acepta casarse con el novio, ¿no? Así son, profesora, juegan con nuestros sentimientos, ¿no? No nos dicen la verdad, pero lamentablemente sucede, ¿no? Llega el día de la boda, están con los preparativos, la novia ya está vestida, le están poniendo su corona de azar, símbolo de pureza, y llega de invitado Leonardo Félix. Leonardo Félix con su caballo, ¿qué hace, chicos? Habla con la novia. Le dice que no se case. Le dice que no se case, chicos. Y ahí vemos, por ejemplo, que
Leonardo le dice a la novia, ¿no? ¿Por qué te pones ese azar, ¿no? Esa corona de azar como si fueras pura, si tú ya no eres pura, porque tú ya fuiste mía, ¿no? Y ya estuvieron juntos. Entonces luego aparece la criada y bota a Leonardo Félix y se queda arreglando a la novia. Sucede que se da el matrimonio, ¿no? Leonardo, a pesar de que no quiere que se case, igual quiere impedir el matrimonio, pero no puede hacer nada, porque ahí también estaba su esposa y su suegra. Y hay una parte de la obra en la cual la suegra, ¿no? Empieza a cantar, ¿no? Empieza a cantar. Por eso vemos la parte popular ahí, ¿no? Las canciones. Vamos a ver lo siguiente. Vemos también, por ejemplo, ¿sí? Que esta criada, ¿sí? Va a tener un rol importante, ¿no? Porque va a ser la que va a dar a luz la noticia de esta boda. Se casan y de repente la novia empieza a sentirse mal, ¿sí? Empieza a sentirse mal y allí le dice a su novio, ¿no? Voy a recostarme un rato, voy a descansar, le dice. ¿Correcto? Entonces la novia entra a la habitación a descansar porque está agotada y cuando a las horas se da cuenta el novio que no aparece, ¿no? Entonces la va a buscar adentro de su casa y no está por ningún lado. Entonces sale la criada y dice, se han escapado, Leonardo se ha llevado a la novia. Leonardo se lleva a la novia, imagínate qué horror, imagínate todos los invitados, imagínate el novio. Entonces el novio se da cuenta del engaño y sale con su caballo a buscar a la mujer y al amante traidor, a este par de traidores, ¿no? Entra por los bosques y allí aparece lo mágico, ¿no? Porque la luna toma forma de persona y le dice, ¿no? ¿Dónde va a encontrar a estos amantes? Le dice, ilumina el camino del novio y encuentra a los dos traidores. Aparecen estos dos amantes, ¿no? Ella le dice que no quiere volver con él, que se va a quedar con Leonardo. Entonces, Leonardo y el novio se enfrentan a duelo. Se escuchan unos gritos, ¿no? Aparece una mendiga que simboliza la muerte, ¿sí? Y le va a decir esta mendiga, ¿no? Justamente a la casa de los novios, que dos hombres se han encontrado muertos en el bosque. La novia llega cubierta de sangre a la casa de su suegra y le dice a su suegra, máteme, ya no puedo con mi pecado, ¿no? Y esa madre no le hace caso y le dice que muera con su culpa, porque por ella han muerto dos hombres. La madre pierde a su último hijo, imagínate, ¿no? Y todas las personas están llorando y están sufriendo por esta terrible tragedia. Todo por no decir los sentimientos, ¿no? Por no ser sincera. A veces uno por no ser sincero mira todo lo que puede desencadenar, ¿se dan cuenta? Claro, no decir de frente, si no lo amas, no lo amas, no engañen chicos, no engañen chicas, ¿no? Muy bien, vamos a ver, claro, miren, acá tenemos personajes muy típicos, ¿no? Por ejemplo, la criada es como una aliada de la novia, ¿no? Alguien que la aconseja, que la protege, ¿no? Un tipo de amiga. El padre de la novia es un hombre de negocios, ¿no? Que ve en la boda como si fuera un negocio más. Leonardo es el egoísta, ¿no? El que solo piensa en él, no le importa que tenga hijo, que tenga familia, y él solo quiere estar con la novia, ¿verdad? La madre es la que justamente simboliza la protección hacia sus hijos, ¿no? Es una mujer valiente, ¿no? Fuerte. Y el novio es el enamorado, ¿no? El hombre de buenos sentimientos que termina engañado y traicionado, ¿no? Muy bien. Voy a ponerles, a ver, espérate. El quizzes para esta semanita 8, ¿sí? A ver. Pregunto, ¿qué les pareció esta novela, chicos? ¿Les gustó esta novela, disculpen, esta obra de teatro? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó Bodas de Sangre, profesora? Me siento identificada con el novio. ¿Te sientes identificado con Leonardo?
Una poesía sin rimas. Ya, te explico, mira. Si bien es cierto, dentro de la obra Romancero, dentro de la obra, disculpa, que acabamos de ver, Bodas de Sangre, también hay ciertos cantos, ciertos versos. Cuando hablamos de una poesía, no hay necesidad de que tenga rimas, ¿no? Por ejemplo, el verso, hay muchos poemas de Vallejo en Trilce que no tienen ningún tipo de rima, pero es poesía. A eso nosotros le llamamos el verso libre, ese verso que no tiene rimas, ¿sí? Ese verso que no tiene rimas es típico del vanguardismo, por ejemplo. ¿Correcto? Es un poema de verso libre, ¿sí? Pero sigue siendo poesía por la forma en la que se encuentra, ¿no? Porque de repente tiene una cantidad de sílabas determinada y más. Ahí tenemos 6. Vamos, chicos, al toque, ingresemos al toque, por favor. Aldo Miyachiro, ya, pues. Aldo Miyachiro tenemos acá. Juan Ramón Jiménez, ahí está. El novio no está, el novio, no está Leonardo, el que se roba a la novia en plena boda. Oscar del Portal, ahí están, los personajes de la farándula tenemos acá. El narizón, Góngora. Ya vamos 15, a ver al toque ingresen, chicos. Dieciséis, a ver, con 20 empezamos, a ver, 4 más, chicos, y al toque. No sean tímidos, por favor. Ya está. Empezamos con los que están, ¿no? Ya, 18 hay. A ver. Ahí está. Empezamos. Ya están terminando, me parece.
vamos a darle fin y ver quiénes se quedan esta semana como los 3 primeros. A ver, ahí están, ¿no? Micha, Bri y Carita Asustada. Ya está. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? A ver. Primera pregunta, dice, los representantes de la generación del 98 incitaron a reflexionar sobre la crisis que vivió España al perder sus últimas colonias y las consecuencias políticas, sociales y económicas. Por ello utilizaron el género, ya que les permitía, bueno, dijimos, ¿no? En la generación del 98 utilizan el ensayo pertenece al género expositivo porque permite incentivar la crítica, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es la letra D. En la siguiente dice, sobre el romancero gitano de Federico García Lorca, marque la alternativa correcta. A, es un libro representativo de la generación del 98, mentira, es de la generación del 27. Muestra diversos símbolos de influencia surrealista. No. Esto lo encontramos en Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, no en Romancero Gitano. Contiene formas estróficas como el soneto y la lira, no el romance, no la forma. Desarrolla temas como el erotismo, que lo vimos en ese encuentro entre el gitano, ¿no? y la casada infiel, y también aspectos de violencia si leemos otros poemas de Romancero Gitano. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la D de dedo, ¿sí? Muy bien, nos quedamos aquí. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos la siguiente semana. Éxitos en su evaluación de mañana.